Hoy quiero hablaros de una iniciativa creada por el Ayuntamiento de Alcobendas para impulsar el podcasting entre todos sus vecinos. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana, Al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida a una nueva entrega de este Metapodcast. La semana pasada os hablé de una iniciativa que había creado la Comunidad de Madrid, más concretamente la Oficina del Español, para enseñar español a los refugiados ucranianos gracias a nuestro formato favorito, el podcast. En este capítulo de hoy os traigo también una iniciativa promovida por una institución con un objetivo también social, pero enfocada a un ámbito un poquito más reducido y vecinal, aunque eso sí, también está muy relacionada con el podcasting. Hoy quiero hablaros de Alcobendas Podcasters, un proyecto colaborativo de conocimiento colectivo y local e innovación ciudadana que genera contenido de forma de podcast de interés para y por la ciudad de Alcobendas, claro está. Si no, pues se llamaría Móstoles Podcasters, pero no, se llama Alcobendas Podcasters. Según podemos leer en la web del Ayuntamiento de Alcobendas, este proyecto da continuidad al desarrollo de espacios de conocimiento compartido e innovación social que se lleva a cabo desde el Departamento de Participación Ciudadana con la colaboración del resto de áreas del Ayuntamiento. Para ayudar a todos aquellos que no conozcan nuestro formato favorito, responden algunas preguntas que para muchos pueden ser muy obvias, pero que no lo son para todo el mundo. Y lo hacen de la siguiente forma. ¿Sabes qué es un podcast? Pues un podcast es un archivo de audio que un usuario puede descargar y escuchar en diferentes dispositivos y en el momento que quiera. Claro, cortito y al pie. O, por ejemplo, ¿cómo escuchar un podcast? Pues entra en la temática que más te interese y haz clic sobre el programa o episodio que quieras. Directamente podrás escuchar el podcast en Spotify o iVoox. Siguiente pregunta. ¿Cómo seguirlo? Pulsa el botón de añadir y los nuevos episodios se descargarán automáticamente gratis y recibirás una notificación a medida que vayan estando disponibles. Y ojo, que han aprendido muy pero que muy bien cómo captar a su nicho de audiencia con un episodio piloto que, si me lo permitís, voy a poneros el episodio completo a continuación porque la verdad que me parece, no sé, muy acertado, sinceramente muy acertado. Son apenas unos minutitos, permitidme un segundo, aquí lo tenemos. Alcobendas Podcaster, los podcasts de una ciudad llena de historias. Bienvenidos y bienvenidas a Alcobendas Podcaster, un proyecto del Ayuntamiento de Alcobendas para la ciudad y para ti. Desde Participación Ciudadana comenzamos nuestro primer podcast explicándote qué es Alcobendas Podcaster. Para ello, descubriremos los conceptos básicos sobre el formato podcast, qué tipo de contenidos podremos escuchar y los distintos usos que podemos hacer de ello. Puedes ser un consumidor o consumidora de podcast o, si quieres dar un paso más, formar parte de la comunidad y convertirte en todo un podcaster. Ahora te explicamos cómo llegar a serlo. Alcobendas Podcaster es un espacio digital de innovación ciudadana y conocimiento colaborativo a través del recurso de audio podcast de y para los ciudadanos y ciudadanas de Alcobendas. Ofrece información y contenidos para la ciudad y también acerca conocimiento técnico sobre proyectos y procedimientos municipales de interés para la ciudadanía. Alcobendas Podcaster aloja sus contenidos en la web municipal www.alcobendas.org con acceso libre y gratuito, donde dar cabida a todos los podcasts realizados por la comunidad local de podcasters, habitantes, colectivos, asociaciones y cualquiera que tenga interés. ¿Cómo escuchar los podcasts y seguirlos? Entra en la web municipal, busca Alcobendas Podcaster y accede al espacio Comienza a escucharnos. Encuentra el contenido que te interesa, haz clic y tendrás acceso al podcast desde una de las plataformas existentes. ¿Quieres crear contenidos? Existen dos perfiles de creadores y creadoras de contenido. Un perfil interno, donde el personal municipal transmitirá conocimientos sobre proyectos, actuaciones y procedimientos municipales con el objetivo de comunicarse e informar a la ciudadanía. Un perfil externo, donde los ciudadanos y ciudadanas, colectivos y asociaciones del municipio, así como el resto de agentes sociales y económicos de la ciudad, pueden dar a conocer algún tema de interés específico. ¿Qué conocimientos tengo que tener? Dependiendo de los conocimientos sobre la creación de podcast que tengas, podemos identificar dos tipologías. El creador o creadora amateur,
que es alguien sin conocimiento de cómo hacer un podcast, pero con algo que contarnos. O un creador o creadora inicial, la persona o colectivo con conocimiento sobre cómo crear y realizar un podcast y que además tiene algo que contarnos. ¿Y para hacer un podcast qué necesito? ¿Tienes un tema que consideras que puede ser de interés para la ciudad? Pues entonces puedes ser un podcaster. Si es así, entra en el espacio de Alcobendas Podcaster de la web municipal, lee atentamente las bases y rellena el cuestionario de Quiero ser un podcaster. Contactaremos contigo y te acompañaremos durante todo el proceso de creación de tu podcast. Agradecemos la implicación al personal municipal y en especial a Marcos Cruz Llorens, compositor y profesor en la Escuela de Música Municipal, por ceder sus creaciones musicales al proyecto. Y a ti que nos escuchas, recuerda que en la web de Alcobendas podrás encontrar gratuitamente más podcasts interesantes hechos por y para la ciudad y que podrás escuchar en el momento que quieras. Te esperamos en Alcobendas Podcaster. Bueno, pues como veis, yo creo que es una gran iniciativa. Oye, me alegro mucho que ayuntamientos se empiecen a animar a abrir estos canales a sus vecinos y que les den la oportunidad no solamente de conocer el podcasting, sino de hacer sus propios podcasts. Y de hecho, ya cuentan con varios episodios, han, digamos, englobado todos los podcasts en el mismo canal y, por ejemplo, tienen Administración Abierta, que es este que comentaban que es hecho por los propios trabajadores del ayuntamiento. Los podcasts del psicopedagógico, que es un podcast en el que se tratarán diversos aspectos del desarrollo emocional de los niños, niñas y adolescentes, elaborado desde el Centro Psicopedagógico Municipal de Alcobendas. Un poco más de Alcobendas, donde se podrá conocer un poquito más la propia ciudad, su historia, sus costumbres, sus lugares, a sus vecinos y vecinas y cómo fue y cómo es la ciudad hoy en día. Alcobendas es Ciencia, un podcast dedicado a la ciencia y a la salud de interés para todos y todas quienes habitan la ciudad, e Innovando, que es Gerundio, que es un programa dedicado a la innovación social, medioambiental y tecnológica, donde las buenas iniciativas e ideas son las protagonistas. Así que, vamos, ojalá y muchos ayuntamientos copiaran esta idea porque me parece muy, pero que muy acertada. Como siempre, os voy a dejar el enlace a la web del Ayuntamiento de Alcobendas, donde encontraréis toda la información e incluso los métodos de suscripción a este podcast que está disponible en Spotify e iVoox. Si os ha gustado este capítulo o la información de hoy os ha parecido útil, me gustaría pediros que compartáis este episodio a través de vuestras redes sociales o bien con vuestros contactos más cercanos del entorno del podcasting. Este metapodcast, llamado Al otro lado del micrófono, es un programa que tiene la intención de promocionar este medio y hacerlo cada día, al menos de lunes a viernes, un poquito más grande gracias a vuestra ayuda. Y ahora me despido y, como cada día, regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.